El avance en el conocimiento humano desde hace siglos ha convertido en imprescindible la especialización, pero también ha provocado un abismo que empieza a tener tintes dramáticos. La filosofía y las ciencias humanas en general parecen no haberse enterado de los cambios que se han producido en el mundo en los últimos 100 años, al haberse mantenido al margen de los avances científicos y tecnológicos. De ese otro lado del abismo, en el de los tecnólogos y de su famoso mantra de calla y calcula, el interés y a veces hasta desprecio hacia la filosofía y las ciencias humanas son más que evidentes. El mundo en el que vivimos hoy, transcurrido el primer cuarto del siglo XXI, es totalmente inexplicable sin la aportación del mundo cuántico y digital. Desde los ordenadores y los teléfonos móviles, hasta los satélites geoestacionados, hasta flotas de Amazon que han conectado el mundo digital con el analógico y te colocan en la puerta de tu casa en 24 horas cualquier producto que te puedas imaginar y que puedas pagar, claro, pero cualquier producto por más exótico que sea. Ahora la inteligencia artificial. Ante este mundo en el que vivimos, la filosofía sigue totalmente perdida porque aún no se ha enterado de que existe. Los filósofos tienen que ponerse a estudiar física cuántica y profundizar en los modos en los que los humanos interactuamos con máquinas inteligentes, entender los lenguajes máquina y que son los qubits. De no hacerlo así, estarán haciendo filosofía de un mundo que ya no existe. Se han convertido en fósiles. Cuando las generaciones futuras miren hacia esta época y vean lo perdida que se encontraba en estos momentos la filosofía, supongo que le pondrán un nombre que me imagino muy poco agradable y serán incapaces de entender cómo vivían tan de espaldas y tan ciegos ante la realidad que habitaban. Los modos con los que hablamos con las máquinas son los lenguajes de programación y uno de ellos, C++, que a mí me gusta especialmente, sostiene en gran medida la realidad en la que vivimos todos. Recuerdo hace un tiempo un excelente documental en el que explicaban de modo muy preciso y detallado el desastre que supondría para California que de pronto desaparecieran todos los emigrantes. Exactamente lo mismo se podría decir de Europa, mientras se siguen oyendo tantas barbaridades cada día, pero volviendo al tema, exactamente lo mismo pasaría con C++, también con otros lenguajes de programación, pero especialmente con C y C++. Si por algún modo se consiguiera que todo el código de estos lenguajes desapareciera de pronto, el mundo se hundiría, los satélites se caerían o empezarían a errar sin rumbo. Lo mismo los aviones, las telecomunicaciones, los bancos, todo, absolutamente todo. Desaparecerían los sistemas operativos que constituyen el software de más del 95% de los ordenadores que existen en todo el mundo, personales o profesionales. Se puede explicar de modo más sencillo la dependencia total de las máquinas inteligentes que ya tenemos en la actualidad. Así que cuando hablamos de C y C++ y de otros lenguajes de programación, desde luego, hablamos de un recurso tan vital y crítico para los humanos como la energía. Así de simple. Por eso es un tema que me interesa desde hace muchos años. Pertenezco a una generación en la que muchos de sus miembros consideraron que los cambios que se iniciaron con la generalización de los ordenadores e Internet ya no iba con ellos y se decidieron a renunciar a este mundo con apenas 40 años. Luego tuvieron que irse adaptando a trompicones ante las exigencias de ese mundo, en los trabajos, en el ocio, en el acceso al conocimiento, pero siempre tarde, mal y a rastras. Hay muchísimas excepciones, desde luego, no se me ocurre generalizar, pero la reacción histérica y visceral, bastante generalizada entre el mundo, vamos a llamarle así para simplificar, de las humanidades ante la irrupción de la inteligencia artificial,
es un síntoma clarísimo del enorme abismo que se ha terminado abriendo entre la filosofía humanista y la ciencia tecnológica, por decirlo de algún modo. ¿Qué decían en el fondo estos filósofos y humanistas? Pues lo siento por decirlo así de claro, porque tan claro era su mensaje. Es mi opinión, no voy a añadir lo de humilde, porque sé que como en cualquier cosa puedo estar equivocado, pero yo de humilde no tengo nada. Todas sus palabras simplemente decían una cosa: no nos estamos enterando de nada de lo que está pasando. ¿A dónde se ha ido el mundo en el que creíamos que vivíamos y que seguimos explicando como si fuera el mundo real? Pues en ese mundo real, en el que tan trascendentales son C y C++ en nuestra vida cotidiana, y Python y Java o JavaScript, desde luego también los de última generación como Rust o Golang. Nuestra vida depende de ellos, aunque ni nos enteremos. Por eso me ha parecido muy interesante esta polémica sobre las dos supuestas tendencias dentro de C++, los partidarios de mantener la retrocompatibilidad, una de las claves de C++, no solo consigo mismo, sino en gran medida también con el propio C, o la de romperla para poder introducir cambios que mejoran determinados aspectos, también clave como hace el lenguaje Rust. Es un tema muy interesante para la gente interesada por el lenguaje de las máquinas, aunque de nuevo, en mi opinión, tal debate no existe porque es imposible. C++ absolutamente nunca va a poder romper la retrocompatibilidad. Sería un auténtico drama. Cuando hablamos de código legado, hablamos de miles y miles de millones de líneas de código en las que están escritos, entre otros muchísimos, los tres principales sistemas operativos. Ese mantenimiento imprescindible de la retrocompatibilidad es cierto que ha convertido a C++ en un lenguaje enrevesado, hasta niveles que maravillarían hasta a Kafka. Pero como muy bien explican en los compendios sobre buenas prácticas de este lenguaje, cada una de las posibles opciones existe porque es la mejor para una determinada situación. En miles de millones de líneas de código existen miles de millones de situaciones diferentes, para las que es necesario dar respuestas lo más eficaces posibles. Cualquiera que conozca cómo funciona el mundo digital sabe que de los lenguajes de programación clásicos no nos vamos a librar nunca, aunque esto sí que es muy cuestionable. Pero a día de hoy es totalmente imposible, y muy probablemente incluso a medio y largo plazo. También es cierto que lenguajes como Rust especialmente aportan mejoras sobre todo en temas de seguridad, que C++ no puede abordar de modo sencillo. Eso no significa, en contra de lo que se escucha tan a menudo, que C++ sea un lenguaje inseguro. Sí es cierto que es mucho más propenso a escribir códigos inseguros que lo son lenguajes como Rust. Pero, de nuevo, buscando una forma sencilla de explicarlo. Linux siempre se ha vendido como el sistema operativo más seguro, y es totalmente cierto. Pues está escrito en C que, de nuevo se diga lo que se diga, es un lenguaje incluso mucho más propenso que C++ a escribir códigos inseguros. En contra de lo que dice el artículo, en el que intenta convertir a C++ en un lenguaje partido entre dos facciones, una de las cuales, que controla el Comité de Estándares, se niega a la innovación, aunque sí que se niega, con un gran sentido de la responsabilidad por su parte, a la ruptura de la retrocompatibilidad, pero su convener, que podemos traducir como presidente de ese Comité de Estandarización del lenguaje C++, o WG21. Herb Sater, uno de los indiscutibles grandes expertos en este lenguaje de programación, ha hablado en distintas ocasiones de la creación de un lenguaje que podría introducir esas innovaciones y que desde su origen traspilara a C++, que podría mantener absolutamente su retrocompatibilidad, pero al tiempo podría beneficiarse de las mejoras, indiscutibles en algunos aspectos, que han introducido lenguajes como Rust. No es un tema sencillo, como lo demuestra que esta no es una idea nueva. Yo he leído artículos sobre ella de Herb Sater hace más de 5 años, pero incluso creo que el camino más directo sería la posibilidad de trabajar en ampliar lo más posible la compatibilidad entre C++ y Rust,
para lo que también hay proyectos y, de nuevo, en mi opinión, es el camino que se muestra como más viable y prometedor. En determinados aspectos esta compatibilidad ya existe. Desde hace tiempo existen las denominadas interfaces de función externa, FFI, que conectan C++ y Rust y permiten llamar a funciones de un lenguaje desde el otro. Es una forma común de integrar código de diferentes lenguajes, aunque suele estar muy mal documentada, ser tediosa en su desarrollo y muy propensa a errores por su falta de madurez, pero es una vía que ya existe. Y lo que podría llegar a ser incluso mucho mejor, crear herramientas de transpilación que permitan traducir subconjuntos específicos de código Rust a C++ o viceversa. Desde luego conozco muchos casos de programadores de C++ que están trabajando también con Rust, lo que cada día se convierte más en una necesidad. Ampliar la compatibilidad entre C++ y Rust es una idea prometedora y un claro ejemplo de lo que es win-win, porque beneficiaría a ambos lenguajes y sobre todo a sus comunidades de usuarios. Más que crear un nuevo lenguaje que transpile a C++, convertir Rust en ese lenguaje y también que C++ transpile a Rust. En la película Piratas de Silicon Valley, Steve Jobs le decía a Steve Wozniak que miraba para una manifestación política: déjalos, el mundo lo estamos cambiando nosotros. Y así era. Una vez más tenía razón Jobs.